Hacer política de seguridad ciudadana sin información es un desastre. Eso no es posible. Entonces, muy importante esa idea de que necesitamos un único sistema de información que alimente las políticas públicas, pero que alimente operacionalmente la acción de las autoridades que combaten el crimen. Entonces vamos poniendo puntos para lo que nos plantean. Plan de desarrollo. Tiene que crearse un sistema único de información en materia criminal que involucre desde la entrega de información sobre noticia criminal, el desarrollo de la judicialización, la penalización y el tratamiento de la pena, etcétera, 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 para que tengamos un único sistema. Eso es una realidad. En eso hemos venido trabajando denodadamente desde la Fiscalía. Desde el momento mismo en que aterricé en la Fiscalía, pues ese era el primer elemento que requería un fiscal. Uno no puede sentarse en el comando de un Boeing de 787, de esta catadura, si no tiene un plan de vuelo y si no tiene información. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo están creciendo los delitos? ¿Dónde están creciendo? ¿Cuál es la tipología criminal que tenemos que combatir? ¿Para qué? Para alimentar dos elementos de política criminal que son fundamentales. El primero es priorización. No hay ninguna entidad de investigación criminal en el mundo que investigue todos los delitos. Ese es parte de lo que tenemos que consensuar. Necesitamos entonces priorizar, y para priorizar hay que tener información. Y en segundo lugar, hay que operativizar a través de asociación de casos y de acuerdo con las políticas nacionales, regionales y locales. ¿Y la información de dónde salió? Cuando preguntamos cuál era el delito que más crecía, dónde, etcétera, nos dijeron, no, eso no se sabe. Y construimos lo que se llama el Censo Delictivo Nacional. El censo delictivo es un instrumento de información el más completo en materia de criminalidad del país. Eso hoy no tiene objeción, porque aquí se recogen las noticias criminales de la Policía Nacional más las noticias criminales que recoge la Fiscalía General de la Nación. No hay otra fuente, no hay otra base de datos que tenga este universo. Y eso es lo que nos ha permitido interactuar cabalmente entre la policía e integrar nuestros propios sistemas de información de tal manera que hoy tantos los sistemas de la policía como de la Fiscalía se sirven de unos y de otros. Este sistema de información es público. Es un primer elemento con que las autoridades deberían partir. Y así como existe el censo nacional, existe el censo seccional y el censo municipal para las principales ciudades del país. Entonces, los alcaldes, los rectores de política, de policía, etcétera, bien pueden apelar a este esfuerzo de consolidación de información, que a nivel nacional nos permite, por ejemplo, hoy reconocer que los delitos están creciendo a una tasa en año corrido del 9%, que el delito que más está creciendo en este momento en Colombia es el delito informático. El delito informático está creciendo a una tasa del 63% en año corrido. Que los hurtos están creciendo a una tasa del 21%, y que los delitos como el constreñimiento están creciendo al 31%. Entonces ustedes, si van a formular política pública en materia criminal, ya saben dónde tienen que empezar a ubicarse. Veamos dos elementos de seguridad ciudadana, si les parece, tomados del censo delictivo. En primer lugar, el homicidio. ¿Qué está pasando con el homicidio? Aquí tenemos que distinguir dos grandes realidades nacionales. Uno es el homicidio como parte del conflicto urbano, de las tensiones urbanas que se presentan en las grandes ciudades,
producto de las tensiones de la gran criminalidad, ciertamente, pero también asociado a las riñas y a disfuncionalidades sociales que no tienen que ver con empresas criminales. Y otro es el problema del homicidio en los sectores rurales donde se está librando una confrontación por la lucha del territorio vinculado a la cooptación de rentas ilegales provenientes particularmente del narcotráfico y de la minería ilegal. ¿Por qué uno no puede hablar del homicidio en general? Eso es lo primero que tenemos que entender y escindir. Y entonces uno encuentra dos grandes realidades. Primero, que el homicidio en las zonas del conflicto de rentas ilícitas está creciendo actualmente a unas tasas del 5%, a nivel nacional, a una tasa del 5%, y es diferencial si es en sectores urbanos y en sectores rurales. Mientras el homicidio crece en el agregado al 5% en este momento en Colombia, en las ciudades capitales está cayendo el homicidio a una tasa del 4.2%. ¿Cómo se está indagando, cómo se está haciendo la investigación del delito en esos dos sectores? Porque una es la capacidad del Estado para esclarecer e imputar homicidios en zonas urbanas y otra la capacidad del Estado para esclarecer homicidios en zonas rurales. Mientras en zona urbana hemos tenido el 69% de los homicidios en lo corrido del año, que son 6.831, en la zona rural hemos tenido el 30% de los homicidios, que son cerca de 3.000. Y la capacidad del Estado para esclarecer esos delitos es diferencial entre la zona urbana y la zona rural, al punto que, entonces, regiones mucho más densas en ruralidad tienen tasas de esclarecimiento de los homicidios mucho más bajas. La tasa de esclarecimiento de homicidios en los sectores rurales hoy es del 17%. Es decir, de 100 homicidios solamente se esclarecen 17. Otro es el desempeño, como lo vamos a ver, en el sector urbano, donde las tasas ya llegan al 30%. Pero lo que estamos haciendo en esa materia es algo emblemático, no tiene antecedentes en el país. Y no se trata de hacer reconocimientos, sino mirar en esos modelos de política criminal para indagar el homicidio que hemos puesto en vigencia con la Policía Nacional, que son modelos de prueba y error, dónde nos están funcionando, cómo nos están funcionando y cómo tenemos que consolidar modelos de intervención, como los que hemos hecho en Medellín, como los que hemos hecho en San Andrés, como los que estamos haciendo en la zona cafetera, como los que hemos hecho desde comienzos del año en Barranquilla, en fin. Entonces, estamos aprendiendo un poco de eso y viendo realidades concretas. Cuando llegué a la Fiscalía, la tasa de esclarecimiento del homicidio en Colombia a nivel nacional era del 14%. Es decir, solo 14 de cada 100 homicidios eran imputados en Colombia. Tengo el privilegio de decirle hoy al país que vamos en el 26%. Nos estamos dobleteando en apenas estos 2 años. Y el compromiso de mi gente, que es gente consagrada, tenaz, de nuestros 5.500 fiscales, es superar al finalizar el mes de noviembre el 32% y nuestro target para diciembre es el 40% de esclarecimiento de tasas de homicidio en Colombia. Eso no tiene antecedentes en este país. Que ya lo hemos logrado en aspectos muy importantes en ese trabajo cooperante, en ese maridaje que hemos construido con la policía, porque parte del éxito es que hoy policía,
y Fiscalía son casi que un solo ser. Y ese es parte del éxito que estamos logrando. En el esclarecimiento de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que como le decía yo a la directora del NCA, que me visitaba cuando mataron al primer defensor en el municipio de San Vicente del Caguán, eso no es en Piccadilly Circus, donde están todas las cámaras para indagar dónde ocurrió el delito y donde están cientos de ciudadanos londinenses y extranjeros mirando los acontecimientos que ocurren en la calle. No, no, no. Estas son veredas, muchas de las cuales para poder llegar a la escena de los hechos tenemos que tomar con los funcionarios de Policía Judicial chalupa por 4, 5, 6 y 7 horas en tránsito para poder recoger evidencia e iniciar los actos urgentes. Es en esos lugares en donde nosotros estamos haciendo este tipo de indagaciones. Llegamos ayer al 55% de esclarecimiento de los homicidios. Eso no tiene antecedentes en la defensa de los derechos humanos de nuestros líderes sociales. Y hoy bajamos al 53% porque Naciones Unidas nos mandó una lista de 14 homicidios adicionales de líderes sociales. Y ese es el reto. Ya estamos por encima del 50%. Y en afectaciones a miembros de la desmovilizada guerrilla, la unidad de investigación criminal tiene tasa de imputación por encima del 50% también. Luego, es posible con esa articulación que hemos logrado hacer. Y para mejorar entonces el esclarecimiento en la zona urbana, hemos empezado un trabajo con ejército y policía para que nuestras capacidades se aumenten. El problema nace desde el momento mismo de la investigación criminal en la zona del hecho. Estamos en Chigorodó, en una vereda a 3 horas de la cabecera municipal, ¿y quién hace el levantamiento del cadáver? O en el Catatumbo, ¿quién hace el levantamiento del cadáver si el funcionario del CTI no puede entrar al Catatumbo? Y finalmente llega un inspector de policía y hace el levantamiento que no tiene ningún tipo de conocimiento o, como nos ha ocurrido a lo largo de este año, por falta de presencia del Estado en ese territorio. ¿Qué es lo que se requiere? Sin ninguna consideración, que son las empresas de servicios funerarios las que hacen los levantamientos, a los únicos a los que les permiten entrar a esos territorios, porque estamos empezando a tener terrenos vedados a la jurisdicción del Estado, como nos ocurrió en el Patía, en Argelia, este fin de semana, pero vamos a judicializar a esos responsables antes de que termine esta semana. Y en el sector urbano, ¿cómo vamos a aumentar la tasa de esclarecimiento? Claro, estábamos incorporados con Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, con la DIJÍN, con toda nuestra Policía Judicial, pero descubrimos una cosa muy importante, que en el caso de las riñas, donde hay indiciado presunto, porque cuando hay un homicidio como resultado de un conflicto barrial, veredal, qué sé yo, siempre hay testigos de ocasión. La fuente de información está desde el punto de vista de la autoridad, no en la DIJÍN, no en la DICIJÍN, está en los policías del cuadrante, que no estaban siendo incorporados a los procesos de investigación de la Fiscalía General de la Nación como elementos fundantes de nuestro proceso investigativo. Y por eso estamos subiendo también las tasas de esclarecimiento y por eso somos optimistas y nos hemos impuesto el target del 40%. Ese es el objetivo institucional que hoy tenemos entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Ese sería el mejor regalo a los colombianos, porque si logramos estas tasas, estamos mostrando que el poder disuasivo del Estado en la preservación del orden público y de la seguridad ciudadana es una realidad. Y claro está, la sola circunstancia de que ya estemos doblando las tasas de imputación es
una maravilla. Pero vamos a verlo de qué manera frente a las ciudades que están aquí sentadas. Esto es muy importante. Con base en la información que hemos sacado, en el año ha habido 9.819 homicidios. Primer elemento de política criminal. Si nosotros queremos confrontar el homicidio, tenemos que saber dónde está ocurriendo. Y aquí les disparo la segunda cifra. El 51% de los homicidios ocurren en 31 municipios de Colombia. ¿Qué dice eso desde el punto de vista de política criminal? Si tenemos recursos escasos, ¿en dónde tiene que concentrarse la acción de investigación y de inteligencia de las autoridades? En esos 31 municipios. Luego no podemos, está subiendo el homicidio un 5% a nivel nacional, entonces vamos a desperdigar la acción de la policía, el ejército, las autoridades gubernamentales, la Fiscalía General de la Nación. No, señores, queremos ser exitosos, a concentrarnos en esas 31 ciudades. Eso es elemental. ¿A partir de qué? De la información que poseemos. Y gracias a esa acción, miren los resultados que tenemos. Esto es muy lindo que ustedes lo sepan porque, y qué pena si me tomo un tiempo más, señora presidenta, pero es que el fiscal le dan por casa de reclusión una cosa que llaman búnker. Y allá él no puede hablar ni con las paredes, vive solo. Entonces estas oportunidades son maravillosas para articular políticas. Bucaramanga, tasa de esclarecimiento de los homicidios a la tierra de mi padre, 54.93%. Más de la mitad de los homicidios ya de los corridos en este año los hemos logrado ya identificar. Bucaramanga, la más alta, 54%. Ibagué, 47%, 47.8% de esclarecimiento. Soacha, que para nosotros en la seguridad ciudadana del interior y Bogotá es determinante, 47.11%, una articulación con la alcaldía municipal, con nuestros funcionarios de policía judicial del CTI y el doble de fiscales que llevamos hace exactamente un año a Soacha para poder combatir el delito. Esto es con instrumentos. Soacha. Cartagena, 39.4%. Recuerden que venimos del 10% de esclarecimientos, 12%. Barranquilla, 38.6% de esclarecimientos. Recuerden ustedes lo que estaba pasando entre enero y febrero en la ciudad de Barranquilla en materia de homicidios. Estábamos dando por perdida la ciudad desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Bogotá, 30.15%. Eso es muy importante, de imputaciones, de esclarecimientos. Medellín, alcalde, 22%. Entonces, estamos por encima de otras ciudades, pero estamos por debajo de la media nacional, que ya es de casi el 28%. Entonces, algo nos está pasando allí. Claro, el numerador es mayor por lo que hemos estado viviendo en esa lucha contra la criminalidad, las ODINES que usted mismo ha liderado y que nosotros lo hemos acompañado en ese proceso. Y tenemos otros casos como el de Cali, en donde no nos hemos podido articular, esa es la verdad. La tasa de esclarecimiento es del 13%. Por eso vamos el lunes a trabajar en el territorio, porque vamos a subir esas tasas de esclarecimiento. Qué importante, vean ustedes que ya hay ciudades en promedio en 50% de tasa de esclarecimiento, ciudades muy importantes del país. Podría mencionarles unas otras, Villavicencio 39.36%, Neiva 47%, Valledupar 40%. Entonces, esas limitaciones que veíamos desde el punto de vista de la investigación criminal y de los resultados empiezan a desaparecer en ciertos territorios. Debería mencionar el caso de San Andrés, no lo tengo aquí. San Andrés, homicidios en una ciudad eminentemente turística,
13 homicidios. Nos fuimos con la policía a la Dijín, nos instalamos allá durante 15 días. 11 homicidios inmediatamente esclarecidos y capturamos a toda la red de homicidas que estaba alterando la tranquilidad de la isla. Hoy hay, en lo corrido del año en San Andrés, 17 homicidios en total y esclarecidos 14. ¿Qué hicimos? Entonces es lo que nos hemos sentado a revisar con la policía, con Seguridad Ciudadana, con la Dijín, con el CTI, con la Fiscalía, y es donde hemos empezado a construir matrices de éxito en la lucha contra la criminalidad y contra el homicidio en particular. La situación es muy distinta en las zonas del narcotráfico. Nosotros tenemos corredores que hemos identificado y que hemos puesto de presente al gobierno nacional desde el 2017. Esto no es charla de ocasión, documentado. Y desde el 2016 el fiscal general de la Nación, 2 de septiembre del 2016, le dijo al país, muy pocos me escucharon, la verdad, qué dolor, el país va a perder la paz en medio del narcotráfico. Esa carta que fue pública, que algunos dijeron que estaba yo dañando el ambiente festivo del proceso de paz, dije, no hay paz con narcotráfico. Qué dolor, el tiempo me dio la razón. Aquí hay corredores como el del nordeste antioqueño, donde en Caucasia el homicidio está creciendo al 215%, en San José de Ure pasó de 1 a 15 homicidios en año corrido, eso da miles por cientos. En Ituango están creciendo los homicidios al 409%, en Nechí están creciendo los homicidios al 600%. Estas son las realidades del posconflicto. La lucha de los narcotraficantes por la apropiación de los cultivos ilegales y de las rentas ilícitas. Las disidencias, los helenos, el clan del Golfo y ahora los caparrapos, que también son disidencias dentro de las disidencias del clan del Golfo. Y en total, en la zona del Bajo Cauca antioqueño, el homicidio está creciendo al 153%. Eso requiere una intervención específica de todo el Estado. Y la va a haber, porque no es solo intervenir esos territorios advirtiendo las estructuras criminales, el inventario de los criminales, los auxiliadores de esas estructuras criminales porque han cooptado agentes del Estado, la corrupción, los bienes ilícitos, la captura de los bienes ilícitos de las fortunas que se han amasado en esos territorios, que son la gasolina a partir de la cual se mantienen esas estructuras criminales. Pero como esas tenemos 14 corredores que tienen comportamientos delictivos de esta naturaleza y que implican otro tipo de intervenciones, pero no es el tema de este foro de seguridad ciudadana. El otro elemento que emana del censo delictivo, el hurto por modalidades. En esta materia no nos podemos quedar con el problema estadístico. El problema estadístico no nace de imperfecciones en la recolección de la información. No nos llamemos a engaños. Porque si nos queremos decir mentiras para formular políticas públicas, pues lo podemos hacer, pero eso no es sincero y no es serio. Lo que pasa es que a partir del momento en que a denunciar entró a funcionar y los ciudadanos pueden de una manera mucho más fácil, directa, sin consumir su recurso temporal en colocar una noticia criminal en conocimiento del Estado, pues inmediatamente se nos aumentaron los delitos. ¿A qué le pegamos? A la criminalidad oculta, claro está. ¿Y qué delitos crecieron? Pues aquellos para los cuales a denunciar estaba dispuesto inicialmente, que era particularmente el hurto a personas, el hurto a residencias,
Eso fue lo que se aumentó, porque ahora los ciudadanos desde su celular, desde su móvil, nos presentan denuncias y desde sus casas. Pero necesitamos mantener en algún momento, en la angustia estadística, como diría un politólogo, en estado de necesidad estadística. Me dijo, eliminen todas las estadísticas de a denunciar. No, pero ¿cómo si eso es parte de la realidad criminal? Y ya desde julio del 2017 empiezan a ser comparables las cifras, es decir, desde julio del 2018 ya son comparables las mismas. Y eso nos permite afirmar sin ningún temor que hoy, en año corrido, el hurto sí está creciendo en Colombia, no a las tasas que se dijeron, pero está creciendo en año corrido al 14.7% el hurto. Eso es una realidad y ahí tiene que generar la concertación de todas las fuerzas del Estado para combatir el hurto. En particular, el hurto a celulares, independientemente de lo que puedan decir las bases de datos que sobre esta materia maneja el Corte Inglés, que por supuesto son mucho más completas, pero esto es noticia formal criminal, estaría creciendo a una tasa del 50% en el país. Eso es muy grave y por eso llevamos unas mesas de trabajo con la nueva ministra de las TIC porque necesitamos regulación para el manejo de los emails, porque con un email hemos encontrado hasta 1.400 teléfonos celulares funcionando. Y eso está asociado a mecanismos y a modelos que ya han entrado a corromper también las estructuras privadas. Y los operadores privados, el Ministerio de las TIC, la Comisión de Regulaciones, la Policía y la Fiscalía, estamos trabajando en una mesa para ver cómo podemos articularnos desde el punto de vista regulatorio frente a estos temas. Bueno, concluyo allí para dar algunas ideas adicionales. 1. A denunciar es parte fundante de ese sistema que estábamos buscando. A denunciar es muy útil porque nos ha permitido romper las barreras a la denuncia por parte del ciudadano. Cuando alimentábamos esta idea en la cabeza el día del discurso de mi posesión, que íbamos a tener a los colombianos denunciando por celular, había unos comportamientos de risas medio ladinas. Estamos fatigados de oír tantas propuestas. Hoy es una realidad. El 13% de las denuncias, oigan esto, el 13% de las denuncias en Colombia hoy ya se hacen virtualmente. Eso es una conquista en la lucha contra el crimen que no tiene antecedentes tampoco. En América Latina no existe eso. Y ya empezamos a ser referentes del resto de países. Y a partir de la próxima semana de noviembre incorporamos ya más delitos, todo el hurto e incorporamos la estafa más la falsedad para seguir creciendo en la denuncia virtual. Y claro, va a haber una afectación estadística necesariamente porque va a haber más denuncia, pero tenemos que partir de esa realidad. Oigan estos daticos. En Bogotá, el hurto en Bogotá, por favor. Y ya les voy a decir para qué es esto. El hurto en Bogotá está denunciándose virtualmente en un 76%. El 76%, señora secretaria, usted me ratificará, de los denuncios de hurto se hacen de manera virtual en la ciudad. En Santa Marta, Soacha, Florida Blanca, el 66%. Florida Blanca, Santander. En Ibagué, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Florencia y Mocoa, el 55% de la denuncia de hurto se hace virtual. Tendría que decirles que 850 municipios de los 1.100 del país ya hacen denuncia por a denunciar. Eso es una conquista enorme de la institucionalidad en la lucha contra el crimen.
Los municipios que ustedes no se imaginen están denunciando por denunciar. ¿Y por qué ese interés de entrar en la denuncia a través del mecanismo virtual? Pues como lo tenían ya establecido Medellín y Cali, porque eso nos da una información en tiempo real de lo que está ocurriendo maravilloso. Lo que construyeron inicialmente Medellín y Cali era algo tan importante que no podía seguir siendo monopolio de las grandes ciudades, sino que teníamos que democratizarlo nacionalmente. Fíjense cómo de esas experiencias introdujimos las acciones de política criminal para que democratizar esos productos y hoy estén al alcance de todos los ciudadanos. Y en los 7.000 kioscos virtuales, los kioscos digitales del Ministerio de las Comunicaciones, las plataformas para hacer también denuncia virtual en aquellos municipios donde la gente no tenga acceso a un computador o a un teléfono celular. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de esto? Más la nueva arquitectura institucional de la Fiscalía, que nos ha llevado ya a que el 55% de nuestra producción industrial, porque es así, ya está completamente sistematizada y con expediente digital. Entramos en la era del expediente digital y ya hemos tenido casos cerrados con expediente digital en Colombia. Eso ya no es una quimera, no es un propósito, no es una ilusión, es una realidad. ¿Y qué hacemos con toda esta información, con este censo delictivo, con esta base de datos? Más de 13.500.000 datos de criminalidad que hemos construido a lo largo de estos años. Asociar casos, hacer análisis link con lo que yo he llamado el fiscal Watson. De tal manera que mediante Watson, nuestros fiscales conocen la información asociada de la siguiente manera. Llega la noticia criminal por los medios electrónicos de la Fiscalía y antes de pasar al reparto, que ahora es todo sistematizado, ya no es nada de dedo, eso elimina mucho la corrupción, antes de pasar al reparto, el sistema hace en fracciones de segundos asociaciones de casos. De tal manera que no le llega el caso de un robo de bicicleta a un señor, sino que a partir de placas de motos asociadas a la escena de los hechos, de un celular vinculado a actividades, por ejemplo, en el caso de extorsión, a cuentas bancarias vinculadas en casos de corrupción, el nombre de las personas o de los alias comprometidos en los hechos que han de investigarse, o la descripción morfocromática de los indiciados, el sistema en fracciones de segundos asocia casos. Esto empezó en julio de este año y ya hemos asociado más de 2.300 casos. En Bogotá, 185 que asocian 1.000 denuncias. Que antes los fiscales no sabían, el fiscal 1 no sabía que el fiscal 18 local tenía una banda criminal que cometía el mismo delito y no sabía que en Caparrapí esa misma banda criminal había actuado y que en Bello, en Antioquia, también esa misma banda criminal había dejado huella. El sistema le entrega 50 casos, 70 casos, 100 casos al investigador. Para desmantelar, ¿qué? Redes criminales. Es que la esencia y la priorización de nuestra actividad, justamente por la seguridad ciudadana, tiene que ser esto. En Bogotá, 185 casos. En Cali, 61 casos de éxito que asocian ya 540 denuncias. En Medellín, asociación de 204 denuncias. En Medellín, muy pocas porque apenas empezamos hace un par de semanas. En Ibagué, 200 denuncias. En Pasto, 29. En Bucaramanga, en fin. Ejemplitos. Hay una banda aquí en Bogotá de hurto a carros de distribución de cervezas. Antes de distribuir el caso, asociamos 60 delitos cometidos por la misma banda, ya están identificados y ya en proceso de judicialización.
En Cali, el estafador de paquetes turísticos, dolorosísimo. Ese estafador operó en Cali, Palmira, Acacías, Meta, Socha, Boyacá, Bogotá, Chinchiná, Girardota, Medellín, Barranquilla, Roldanillo, Buga, Villavicencio. Capturado. La fiscalía no sabía con sus aplicativos. Caminábamos en unos Rolls Royce, pero no sabíamos para qué servían. Y no sabíamos que en Socha, Boyacá, ni que en Chinchiná, ni en Girardota ese señor había dejado trazo de su comportamiento delictivo. Asociamos 17 casos, ya todos con etapa investigativa y con las víctimas notificadas para que concurran al proceso. En Medellín, hurto a través de redes sociales, en fin. Pero este esfuerzo de modernización del ente acusador tiene que estar acompañado de un esfuerzo de modernización de la investigación. Y me tienen que acompañar porque no me quedan sino 19 meses. Y hay que dejar estas huellas. Este es el legado. No podemos seguir haciendo investigación criminal con huellas decadactilares. Me decían en Europa y en Estados Unidos que con base en qué hacíamos la investigación, y yo les decía, no, las huellitas, con la registraduría. Pero, Martínez, eso es del siglo XIX. 1833 empezó en Francia. 1892 en Inglaterra, eso ya no se usa. Pues ese es nuestro gran banco de datos, las huellas de los niños, y nosotros con brochita gorda como mi padre en la escena de los hechos, mirando cuál es la huella que quedó. Y los criminales, saben ustedes que se cuidan es justamente de eso, de no dejar las huellas decadactilares. Cuando ocurrió lo de San Vicente del Caguán, la directora del NCA me dijo cómo pasó. Le dije, no, en un sitio apartado, no había, pues obviamente, cámaras, no había vecindario, se dieron en una lucha, se tensionaron, mataron al líder social y la persona salió corriendo en una motocicleta. ¿Y qué quedó en la escena de los hechos? No, le dije, un casco. Me dijo, lo tenemos al homicida. Le digo, pero si es que era un casco no más. Me dijo, mire, ahí está todo el residuo biológico del ADN. Y a partir de este momento, usted y yo vamos a construir entre el gobierno de Colombia y el gobierno del Reino Unido el proyecto más importante para la lucha contra el crimen en su país. Y estamos en eso. Miren los datos, que son muy interesantes a partir del ADN, lo que están construyendo en este momento en el Reino Unido. Tienen una base de datos de 6.4 millones. Nosotros tenemos una base de datos ya de 35.000 personas que estuvieron vinculadas a la Ley de Justicia y Paz, que han terminado reincidiendo en los territorios, que son miembros de los grupos armados organizados. Ese es el case de esa base de datos de ADN. En el Reino Unido, uno dirá, pues claro, los delitos sexuales con prueba ideológica se establece autoría plena. ¿Y qué otro delito? Pues en el homicidio, si en las uñas de la víctima quedó residuo biológico del victimario, si quedó algún residuo por parte del asesino. No es solo eso. Claro, en materia de homicidio, bueno, en el Reino Unido hubo 670 homicidios el año pasado. Y descubrieron 514 por emparejamiento de ADN, es decir, el 76% de los homicidios con ADN. En violencia sexual, 795 delitos en el 2017, 652 emparejados. Y allá hacen pares en 16 pares para establecer comparación de ADN. Nosotros en Colombia hacemos 21 ya en medicina legal. 82% en violencia sexual. Ya solo eso justificaría nuestro proyecto de ADN.
Pero allá me dicen, no, es que aquí lo más importante es para el hurto a residencias. ¿Cómo? Sí, señores. El año pasado hubo 16.705 hurtos a residencias en el Reino Unido y por emparejamiento, por muestra biológica encontrada en la escena de los hechos, descubrieron 12.801 ladrones, es decir, el 76% del hurto. Esto es inaplazable en Colombia. Inaplazable. Por eso le he pedido al presidente Duque que incorpore rápidamente en el proyecto de ley ciudadana que presentamos con los alcaldes del país y la Fiscalía General de la Nación, nuestro banco de datos de ADN administrado entre nosotros por el Instituto de Medicina Legal. Eso es determinante, eso es urgente si queremos construir prontamente una base de datos que pueda romper las tendencias de criminalidad en hurto, hurto a vehículos, vandalismo, crímenes violentos, delitos sexuales, homicidio. Nuestras tasas de imputación crecerían enormemente y esa sí sería la manera de poder confrontar a los delincuentes de una manera categórica. ¿Cuánto vale eso? Todo es costos. 45.000 millones de pesos porque nosotros ya tenemos los aparatos, tenemos las bases de información en medicina legal. Al año eso costaría 45.000 millones de pesos. Le he dicho al gobierno, no se preocupe, los pone la Fiscalía General de la Nación. El problema no es de dinero. El problema es de que lo pongamos ya en vigencia y por eso quiero hacer público el interés nuestro y ustedes ojalá que son expertos en estos temas nos acompañen en ese clamor porque se le dé mensaje de urgencia al proyecto de seguridad ciudadana que tiene que ver con el entorno del microtráfico y en la lucha contra el narcomenudeo en las ciudades. La coordinación con las agencias, y voy concluyendo ya porque me estoy extendiendo demasiado. Fundamental, tenemos que coordinarnos entre todos. Si algo ha mostrado lo poco que hemos hecho es que esta asociación entre policía y fiscalía está dando unos resultados magníficos. Entonces tenemos que trabajar más con la región, con los gobernadores, mucho más con los alcaldes. Estamos tratando de hacerlo. Nuestros directores seccionales el último año han hecho ya 2 envíos de hot spots a los alcaldes, a los 1.100 alcaldes del país. Querido alcalde, su tasa de hurto está creciendo de esta manera. Y hemos encontrado por georreferenciación que mandamos 5 puntos críticos por ciudad, que los 5 puntos críticos de su ciudad son los siguientes. ¿Qué queremos? Que los alcaldes se articulen. No, la Fiscalía no puede estar en los 1.100 municipios. Se articulen con su policía, con su ciudadanía. Miremos cómo está la luz en el vecindario, cómo está la presencia de la policía, les entregamos días, horas de ocurrencia de los delitos georreferenciadas, a veces un poco aprensivamente. La primera vez que recibieron la carta nos dijeron, ¿y esto es para una imputación? No, no, esto es información para construir una política de seguridad ciudadana. Lo estamos haciendo, tenemos que articularnos más. Necesitamos sacar el proyecto de dosis de aprovisionamiento, señores alcaldes. Eso es determinante si queremos avanzar en la lucha por recuperar nuestras ciudades. Judicialización. En eso hemos ganado mucho. El 85% de los casos de reincidencia ya están quedando judicializados con medida intramural. Eso es una conquista de esta lucha que hemos venido librando con alcaldes y en la cual, debo decirlo, se ha comprometido la judicatura. Eso es muy importante. Pero cuidado, todo este esfuerzo y por ahí hay proyectos que quieren llevar a norma de rango constitucional la limitación de la medida de aseguramiento en Colombia. En la Constitución a 1 año. A 1 año. Ahí está la ponencia para el martes. Artículo 1 de la ponencia. Y pasaría el segundo debate. Cárceles. No puede haber política criminal sin una política penitenciaria. Eso es fundamental. Y finalmente, creo que la directora de Seguridad de Bogotá ha mencionado un caso muy importante, que es
también la administración de los bienes de los delincuentes. En estos 2 años hemos incautado bienes por más de, tal vez ya vamos como en 11, 12 billones. Eso, ¿qué le dice a los colombianos? 12 billones ya, esas cifras no las articula un colombiano. Ayer el Ministerio de Hacienda dijo que 2.900.000 colombianos, personas naturales, porque nadie más tributa en Colombia, ¿no? 2.900.000 personas. Pagamos por impuesto de renta en el año 2018 2.3 billones de pesos. Es decir, la Fiscalía ha incautado activos de las estructuras criminales por 6 veces lo que pagaron por impuesto de renta a los colombianos este año. Es de esa dimensión lo que estamos haciendo en materia de bienes. 6 veces lo que se paga por impuesto de renta. Esos 2.3 billones equivale solo a lo que le hemos incautado en estos 2 años a las FARC. Y para que no haya dudas, de bienes no inventariados, ¿no? De bienes no inventariados. Al Clan del Golfo vamos llevando con la policía por encima de los 2 billones de pesos de activos. En materia de corrupción estamos llegando a más del billón de pesos. En materia de preservación de nuestros parques naturales, ya verán lo que estamos haciendo todas las autoridades del Estado. 907 servidores públicos haciendo el operativo más importante de recuperación de un parque natural en Colombia. Estructuras paramilitares asociadas con negocios de minería ilegal. Hemos terminado un operativo esta semana de más de 1.5 billones de pesos, con títulos mineros incluidos, establecimientos de comercio, hoteles lujosos en esta ciudad, que daremos a conocer en el curso de este fin de semana. ¿Y para qué sirven esos bienes? Esto es un lamento. Para llenar un Excel en una entidad que se llama la SAE. Desde el año pasado se dispuso que deberían iniciar la enajenación temprana de esos activos. La enajenación temprana de esos activos. Y no han vendido uno solo. Y por ejemplo, en un inventario que hicimos a los bienes del cartel del Clan del Golfo, la mayor parte de ellos incautados, entregados en depósito a la Sociedad de Activos Especiales, como tuve oportunidad de comunicárselo al alto gobierno para que entre todos tomemos cartas en el asunto, en manos de los mismos miembros y familiares del Clan del Golfo. Hoy. Entonces, esta es una lucha que se pierde si todas las agencias del Estado no actuamos con la misma determinación. Y claro, en esos activos, en esas fincas, se sigue recreando, multiplicando el patrimonio ilícito, con lo cual tenemos perdida la batalla. Por eso necesitamos también el compromiso de la SAE, y el propio presidente me ha expresado que de manera personal él se va a comprometer en el buen suceso de la Sociedad de Activos Especiales. Bueno, yo por lo menos creo, les transmito esperanza. Quiero transmitirles entusiasmo, pero ante todo, mucho deseo de coordinarme con las demás agencias del Estado, porque ese es un imperativo si finalmente queremos derrotar el delito. Muchas gracias. Sí, Ernesto, yo creo que lo primero que tenemos que, en lo que tenemos que avanzar mucho más en la coordinación interagencial. Les planteamos lo que ha pasado entre policía y fiscalía, porque eso muestra que si nos juntamos, formulamos políticas conjuntamente
con nuestras 12 mesas de trabajo que se reúnen permanentemente. En noviembre vamos a ver los resultados del año, a formular las 12 meses de trabajo del próximo año y bueno, los desarrollos, les podríamos contar, son maravillosos. Pero con una escasez de recursos como las que tiene el Estado, que no podemos solventar, o sea, sí, nosotros, francamente les digo, no, podemos pedir más fiscales, más policía judicial, más policías, pero no hay de dónde, digámonos la verdad. Entonces, política criminal empieza por priorización. Y la priorización implica conocimiento. Por eso los sistemas de información son críticos en esto. Y no podemos dar marcha atrás. Ya policía y fiscalía, nadie puede decir que los resultados sean distintos. Porque las mesas de trabajo nos llevaron hasta el punto de tener identidad al 100% de homicidio, hurto, estafa, extorsión, secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, vamos bien ahí. ¿Qué necesitamos? Articularnos mucho más con los alcaldes, con el gobierno nacional para integrar unas políticas. De tal manera que uno debería tener una sede de un consejo de política de seguridad ciudadana que se replique en lo regional, a donde van los mismos agentes de la alcaldía, de la policía, de la fiscalía, del ejército, pero no a divagar, sino concretamente, con base en la información que tenemos, definir políticas, operativos y resultados. Y algo que es muy importante, tenemos que convertirnos en cuentadantes de la sociedad. Esa es la única manera para ser exitosos en esto. Cuando yo le dije a los fiscales, a partir de noviembre vamos a poner a la entrada de todas las fiscalías el termómetro de esclarecimiento de homicidios. A un lado, el esclarecimiento a nivel nacional y al otro lado, el esclarecimiento de cada seccional. Lo van a empezar ustedes a ver en todas las ciudades del país, en las 35 ciudades. Cada director seccional con sus fiscales va a estar diciendo, en el comparable nacional, yo estoy aquí. Y empieza todo el mundo a movilizarse, y entonces se convierte en un empeño colectivo que genera mucha responsabilidad. Si no somos cuentadantes, y es que lo que pasa es que en materia de seguridad ciudadana, el doliente es uno, que es el ciudadano, pero el responsable está muy difuso. Unas veces es la policía, otras veces es la fiscalía, otras veces son los jueces, otras veces son los alcaldes. Entonces, se gira contra la chequera política del alcalde, porque a él lo miden allá en sus encuestas, es por la seguridad, básicamente. Los que les va bien en seguridad, vienen sus encuestas. Los que lideran el tema de seguridad, vienen sus encuestas. Pero ese tema va es contra la chequera del alcalde. La responsabilidad de la policía y de la fiscalía ahí va en concurso, pero no, nosotros no rendimos mucho cuentas. Entonces hay que crear instancias como estas de interacción entre el sector público y la ciudadanía, porque es la manera de exigirnos a nosotros los servidores públicos. Esa interacción realmente es muy virtuosa, no hay que perderla de vista. Sus preguntas. Y en esa sentadita falta siempre una gente, lo acabo de decir en el Consejo de Política Criminal, la ley no lo dice, pero ya lo aceptamos todos los miembros del Consejo. No nos volvemos a reunir sin el operador judicial sentado. Que esto está fallando por ese lado. Entonces, y cuando actuamos con el Poder Judicial nos va muy bien. Miren, toda esa queja que tenemos, que nació con Bogotá, con Medellín, con Cali, de las reincidencias que volvían y salían, etcétera, sí, era una quimera, un dolor. Hoy el 85% de la reincidencia ya tiene tratamiento intramural. Claro, hicimos una reforma legal, la ley 1826, la promovimos desde la Fiscalía y ya es una realidad y ya los jueces la están cumpliendo. Tenemos todavía unos casos en donde tenemos imperfecciones, pero vamos avanzando por el camino correcto. ¿Qué hicimos? Interactuar y vincularnos con los jueces. Nosotros no podemos, y fíjense la estructura de esta mesa de trabajo, aquí hay una silla vacía, la del juez. Tenemos que incorporar al juez en estas discusiones, en la sensibilización. Tenemos que escuchar al juez.
La Fiscalía tiene a junio de este año 45.000 audiencias judiciales embolatadas. Hay audiencias de imputación a más de un año agendadas en los espacios de los fiscales, de los jueces, perdón, porque no tienen más tiempo. Entonces tenemos una falta de recursos también desde el punto de vista judicial, que hay que empezar a oírlo, hay que atenderlo para ver cómo lo vamos a solucionar, pero al juez nunca lo traemos aquí a escucharle lo que le está pasando. Entonces es muy importante la consideración que usted ha hecho, Ernesto. Al coordinar con la justicia termina siendo vital, porque si no todos estos esfuerzos no van a coronar. Usted lo ha identificado muy bien. Y en hurto, créame que nosotros tenemos que empezar a romper esa estadística perversa, sobre todo el hurto de celulares, que es muy típica de nuestro país. Yo creí que eso era un problema de la región, de América Latina, y es una anécdota y ahí concluyo. Muy asistido, llegué a una reunión de todos los fiscales de Iberoamérica con un plan regional en la lucha contra el hurto de celulares. Y los mexicanos, ¿quién creyera? Los centroamericanos, los brasileros, en fin, decían, ¿hurto de qué? De celulares, que eso van por la calle y se lo quitan a uno, van en el transporte masivo. Eso no existe en nuestros países. Y aquí se articuló una empresa criminal desde Colombia que ya ha empezado a afectar Ecuador, Perú y Chile, y cuyo destino final es Argentina. ¿Qué requiere eso? Política internacional. Hay que tener sentada la Cancillería también en el tratamiento de ese fenómeno. ¿Y cómo nos vamos a articular? Ya hemos empezado, ¿no, general?, a hacer operativos con todas las policías regionales, pero son 4 o 5 países, no es más. Y cómo con los operadores de telefonía celular y fundamentalmente con los fabricantes, quienes empiezan ya a sentarse por invitación de la ministra de las TIC a los trabajos que estamos haciendo con la policía, podemos hacer disrupción contra el delito de hurto de celulares. Si seguimos haciendo operativos en la calle para coger a 1 o 2 pelafustanillos que se roban 3 celulares al día, fracasamos. Disrupción a la estructura criminal, y en eso es en lo que estamos, y ahí es donde tenemos que ser ya exitosos. Gracias, señor fiscal.